Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora vamos a presentar un estudio acerca del libro de los Hechos, capítulo número 26. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿qué tenía Pablo en su experiencia? ¿Cuáles eran los elementos o qué era lo principal en su mensaje? ¿Por qué Pablo se mantenía feliz a pesar de que era prisionero? Vamos a ver que él estaba en la ciudad de Cesarea, que era la capital de Judea. Aquí iba a presentarse ante un tribunal para estaba siendo juzgado. Iba a presentar su defensa ante el rey Agripa, ante el gobernador Festo, ante comandantes romanos y ante la gente principal de la ciudad de Cesarea. Él había apelado a César y tenía que ir a Roma. Entonces aquí es donde presenta su defensa, y en esta defensa vamos a ver en los minutos siguientes los puntos más importantes que Pablo nos cuenta acerca de su experiencia y de su mensaje, así como las reacciones de Festo y de Agripa, que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida práctica. Les invitamos a quedarse hasta el final para poder escuchar las conclusiones. Entonces Pablo empieza con las palabras siguientes. Dice Pablo, versículo número 2 del capítulo 26, me considero afortunado, me considero dichoso o me siento feliz, oh rey Agripa, de poder presentar mi defensa delante de ti, sobre todo porque tú eres un experto en las costumbres y controversias de los judíos, por lo cual te suplico que me escuches con paciencia. Vamos a ver entonces en primer lugar que Pablo se sentía dichoso y lo estaba expresando, a pesar de estar en prisión, a pesar de haber estado en situaciones difíciles debido a sus enemigos, pero él se sentía feliz por tener ahí enfrente a estas personas y poder cumplir la misión de Dios a través de su testimonio y de los elementos importantes de su prédica, que iban a ser la defensa de su caso. Empieza entonces a contar desde su juventud. Dice, los judíos me conocen desde mi juventud, que desde el principio mi juventud transcurrió, dice aquí, en mi pueblo y en Jerusalén. Ellos han sabido también, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y todos los que estaban ahí habían conocido a Pablo, lo habían visto madurar, se puede decir, como un fariseo, a los pies de Gamaliel. Y dice, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus, las tribus de Israel, esperan alcanzar al servir fielmente a Dios de noche y de día, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Y le hace una pregunta aquí interesante al rey Agripa. ¿Se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Le está dando entonces énfasis importante a la resurrección. Luego sigue su historia y empieza a describir lo siguiente. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y empieza a describir aquí toda la persecución que él hacía cruelmente a los cristianos, a los discípulos que seguían a Jesús. En Jerusalén los encerraba en las cárceles con la autoridad de los principales sacerdotes que en ese momento estaban ahí escuchándolo. Y
cuando los cristianos eran condenados a muerte, yo daba mi voto, dice, contra ellos, contra los cristianos. Entonces, Pablo, cuando era posiblemente miembro del Sanedrín, él daba su voto aquí a favor de la muerte de los cristianos, los castigaba, los obligaba a blasfemar, y obteniendo cartas de los principales sacerdotes fue a Damasco con el objeto de perseguir más cristianos, y ahí es donde él cuenta su experiencia. Él que iba con el propósito de cumplir su misión, se puede decir, por un celo religioso mal dirigido, pero Dios le cambia su propósito. Cuando nosotros oímos la voz de Dios y le obedecemos, Él nos puede cambiar nuestro caminar, nuestro propósito. Dice que Él iba ocupado en esta comisión, y a mediodía, dice, oh Rey, versículo 13, yendo por el camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Entonces, Dios se le aparece con una luz más brillante que la luz del sol del mediodía. La revelación de Dios es un conocimiento mayor que el conocimiento natural. Y luego, después de esto, que todos cayeron al suelo, oí una voz que me decía, aquí está personalizando, está hablando en primera persona, que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, primeramente, Dios es un Dios auditivo. Si tú estás escuchando esta palabra, tú tienes que abrir tu corazón y creer en la palabra de Dios, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Aquí el Señor Jesús se le aparece y le habla en una forma personal, le habla por su nombre, en su idioma. El Señor te conoce, Él te llama por tu nombre, el nombre que tengas, el Señor te nombra, y le dice: ¿por qué me persigues? Es lo que estás haciendo, no te está dañando más a ti que a lo que estás persiguiendo. Es como estar golpeando algo con punta, lo que hacían con los bueyes que no querían llevar la dirección del amo, se iban por otro lado, y entonces el aguijón. Y entonces: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque te he aparecido. Entonces, aquí el Señor Jesús le da el propósito, le da aquí la comisión que Pablo tenía que seguir. Te he aparecido para designarte, dice, hay una designación aquí específica de Pablo como ministro y testigo, no solo de estas cosas en que te ha aparecido hoy, sino que en aquellas que me apareceré a ti. Entonces Dios, después de hablar, Él tiene una misión, una comisión específica. Él quiere que nosotros le sirvamos a Él y siendo testigos de una experiencia. Entonces Pablo tiene una experiencia aquí: librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales te envío. Aquí hay una promesa, entonces, el Señor no solamente da la comisión, sino que da los recursos. Él da la visión, pero da también la provisión. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor nos da bendición y nos guarda. Acaba de tener entonces Pablo una experiencia con la luz. Dice que él se quedó ciego, pero él estaba viendo espiritualmente, sus ojos estaban siendo abiertos, y él tenía que predicar lo mismo que él había vivido. Iba a transmitir una experiencia. Entonces le dice el Señor: para que abras
sus ojos a fin de que se vuelvan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí entonces está, podemos decir, todo el paquete del Evangelio. A través del arrepentimiento, cuando nosotros se nos revela quién es Jesús, entonces somos trasladados, como dice una de las cartas de Pablo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, con el fin de ser testigos y de publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, el perdón de pecados es lo primero, por la fe en Jesús. Y lo segundo, para recibir herencia. Una herencia que ganó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente para aquí en esta tierra, sino que también para la eternidad. Y luego Pablo dice, recordemos que está frente al rey Agripa, dice, yo no fui rebelde a esta visión, empecé a predicar en Jerusalén, en Damasco, Jerusalén, en Judea y a los gentiles. Recordemos que ya había hecho 3 viajes Pablo aquí, ya estaba rumbo a Roma, y dice, predicando el arrepentimiento, que deben de arrepentirse y volverse a Dios, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento no son aquellos cambios de vida como resultado. Y para terminar su mensaje, Pablo le da sustento a su prédica y dice que según los profetas y según Moisés, el Cristo tenía que padecer y que resucitar, y él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Ahora vamos a ver la reacción al final de este sermón. En primer lugar, entonces, Festo, que es el gobernador, posiblemente afectado por la cultura o la filosofía grecorromana, le dice a Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Y entonces la respuesta de Pablo es, excelentísimo Pablo y excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras cuerdas, con cordura y con verdad. El Evangelio entonces tiene lógica, tiene cordura, pero es superior al razonamiento. Y es la verdad. Y luego al rey Agripa le da otra palabra, le dice, rey Agripa, lo que se ha predicado en público, y yo sé que tú conoces los profetas, ¿crees en los profetas? Lo confronta, yo sé que crees. Entonces Agripa se ve como atrapado, y él dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, ya sea por poco o por mucho, yo quisiera que todos los que están aquí fueran como yo, excepto las prisiones. Que Dios te bendiga en esta hora, entonces te guarde. Esperamos que puedas ver este video otra vez, que te puedas inscribir si no te has inscrito. Recuerda que la verdadera felicidad no consiste en lo que nos rodea o los problemas que podemos tener, sino más consiste en la relación que podamos tener nosotros con Cristo, en poder ver la luz de Cristo, no importa las circunstancias. Recuerda que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. La resurrección es la parte más importante de la prédica del Evangelio, lo testifica el Antiguo Testamento. Recuerda que la palabra de Dios es viva, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Te invito a escuchar nuevamente este video, y te invito a escuchar los siguientes.